mejoras o qué se necesitaría cambiarle, y con esto termino, qué mejoras que se necesitaría cambiarle al programa Gas Bienestar, porque una realidad es que el año pasado que lo presentaron, pues se prometió llegar, por ejemplo, a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para enero de este año, no se cumplió. Se prometió ofrecer 50,000 cilindros de gas al día, no se cumplió. Información que tenemos en Publimetro y que hemos publicado, que obtuvimos a través de Transparencia, dice que se ofrecen 5,000 tanques al día y se venden 3,000 tanques al día. Se prometieron 1,000 y algo de rutas, existen 98 rutas, también se publicó en eso. Y hay una realidad, sobre todo muy importante para cerca de 28 millones de mexicanos, especialmente en los estados del sureste, que es que ellos siguen utilizando leña como principal combustible para la hora de cocinar, ¿no? Para este momento. Y la encuesta nacional de salud que se publicó en esta semana, en esta encuesta citan el censo de 2020 y dicen que 12,9% de los hogares siguen utilizando leña como principal combustible. Entonces, advierte en la encuesta y advierte también un estudio de la UNAM de 2020 que esto provoca o deja a las personas en mayor vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias, pero también ante una época como la pandemia que estamos viviendo. Y en este estudio de la UNAM que menciono, una de las recomendaciones es acercar el gas LP a estas millones de personas que necesitan este combustible. Entonces, presidente, preguntarle, ¿qué cambios habría que hacerle a este programa para que de verdad llegue a estas personas y para que de verdad pueda haber este cambio, que sería un cambio para la salud, pero también para el medio ambiente a mediano y largo plazo? Y finalmente, ya para terminar, para el subsecretario Mejía, nada más preguntarle, en una de las últimas intervenciones que tuvimos, presentamos el tema de los montadeudas, que son estos estafas que se hacen a través de aplicaciones de redes sociales. El presidente nos comentó que usted nos iba a informar al respecto, preguntarle sobre ese pendiente. Muchísimas gracias, presidente. Sí, todo lo que dices es cierto. O sea, si se ampliara el programa de Gas Bienestar, se ayuda a más gente. Ya demostró que funciona. Es una cuestión de ir poco a poco avanzando. Ya tenía Pemex todo el plan y se nos vino esta nueva crisis y frenamos un poco ese programa porque se controló el precio, que era el principal objetivo. Pero ahí está el programa y es cosa de irlo ampliando. Y sí tienes razón, todavía hay mucho consumo de leña para hacer alimentos y en el Hospital de Enfermedades Respiratorias mucha gente está afectada por eso, o sea, por cocinar con leña. Y tenemos que ir avanzando y ese es el propósito. Tenemos claro eso, de que se requiere ir avanzando cada vez más. Lo vamos a hacer hasta donde podamos y tienen que venir otros, porque la verdad era mucho el atraso. Se habían dedicado nada más a robar. El gobierno era un facilitador para hacer negocios, para sacar provecho en lo personal, no para atender las necesidades del pueblo. Entonces, nos falta todavía y estamos atendiendo lo que consideramos fundamental. Por ejemplo, es fundamental acabar con la corrupción. Eso es fundamental, porque ese es el principal problema. Si no hay corrupción, va a haber presupuesto y va a alcanzar
para atender las necesidades de la gente. Van a haber fondos para apoyar a los pobres, para apoyar la educación, para apoyar la salud. Si hay corrupción, no hay nada. Es deuda, es acumulación de dinero en unas cuantas manos, es desigualdad. Entonces, eso, por ejemplo, debe de quedar bien arraigado. O sea, el cero corrupción. También el que podamos atender a todos, respetar a todos, pero que haya el consenso de que debemos de darle preferencia a los pobres. Eso también. Parar en seco el egoísmo, el individualismo, ser más humanos, más fraternos, eso igual. Y buscar que siempre haya libertades, que se respeten los derechos humanos, que no se use la fuerza bruta, que no se reprima al pueblo, que no haya torturas, que no haya desaparecidos, que no haya masacres. Y desde luego que no haya impunidad, que el que comete un delito sea castigado, sea quien sea, porque todavía en eso no avanzamos mucho, porque se presentan, ¿no?, delincuentes del crimen organizado y los de cuello blanco. Hay una desproporción tremenda. Nos falta avanzar más en eso. Y nada de que el delincuente nada más es el que está en estas bandas. Imagínense el que tiene un cargo público y lo usa para robar y ni se despeina, ni pierde su respetabilidad. Como el caso de este abogado de la delegación Benito Juárez, que daba permisos, de Benito Juárez era, daba permisos para hacer edificios y por cada edificio pedía un departamento. Pues eso es lo que está arrojando la investigación. Y a todas, colmado de atenciones, de privilegios, hasta aplaudido por la gente. Pero esos son los que también tienen que ser castigados y se tiene que acabar con la impunidad. Y a ver, contesta sobre que es también parecido, ¿no? Sí, gracias. Efectivamente, como aquí lo expusieron en mañaneras pasadas,
el presidente nos instruyó a revisar este tema y sí hemos avanzado. Seguramente ya en breve, dentro de Cero Impunidad, se presentarán casos concretos. Efectivamente, hay un conjunto de aplicaciones fraudulentas que ofertan supuestos préstamos o créditos sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión, simplemente descargando estas apps y luego dando permisos para que se introduzcan en tus contactos, en tus contraseñas, y a partir de este mecanismo fraudulento, estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los teléfonos celulares de quienes caen en estos engaños, y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión donde les exigen supuestos pagos por servicios generados y luego van deteriorándose cada vez en una lisa y llana extorsión y amenaza de difundir imágenes de supuestos delitos cometidos por quienes son víctimas de estas aplicaciones, incluso ser exhibidos como abusadores sexuales, como pederastas, e incluso ya escalando hasta decir que van a ir contra ellos con violencia física o contra sus familias. Comentar que tenemos información que hay 350 carpetas de investigación abiertas en diferentes fiscalías de manera muy relevante en la Ciudad de México. Se han identificado 660 apps, se han dado de baja algunas de estas, ya lo presentaremos en el reporte que se está construyendo. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras ya están en vías de judicializar casos. Se han detectado ya las redes de vínculos de estos defraudadores y extorsionadores, y comentar que paralelamente se han emprendido algunas acciones de difusión preventiva y se va a intensificar campañas de civismo digital, campañas informativas de alto impacto, y se va a publicar los listados de las apps de cobro ilegítimo. Y por otro lado, pues está abierto el 089 para cualquier denuncia ciudadana, y también se va a trabajar junto con la Conducef para hacer campañas para que la gente, antes de caer en estas trampas, de estos fraudes, pueda consultar si efectivamente tales aplicaciones están avaladas por la Conducef. También se va a hacer lo mismo con la Profeco, pero adelantar que en breve tiempo seguramente aquí se presentarán casos en Cero Impunidad ya de detenciones sobre este tipo de fraudes, y al mismo tiempo hacer un llamado a quienes hoy nos ven para que no caer en este tipo de fraudes, de extorsiones que ofrecen beneficios ilusorios y que realmente se convierten en un caso muy grave. Tenemos documentado un caso ya en vías de judicialización que una persona hasta 350,000 pesos depositó. Todo está documentado y seguramente en breve habrá una respuesta penal y judicial al respecto. Gracias. ¿Ya tienes eso? A ver, no le hace, pero vamos a ponerla.